Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien, con muchas ganas de este nuevo capítulo del podcast. Correcto, vamos a empezar de nuevo después del parón de verano que hemos hecho. Nos hemos tomado unas semanas en agosto, alguna final en julio de hecho, y justo pues hemos tomado este descanso y han empezado a pasar todo tipo de cosas. Una de ellas es de la que vamos a hablar en este capítulo. ¿Qué ha sucedido, Miguel? El tema principal que vamos a hablar hoy es el tema de Venezuela, pero ese es uno, pero se nos han acumulado, porque cuéntanos, ¿qué cosas han pasado? Bueno, sí, pues han disparado a Donald Trump. La Unión Europea ha empezado a subir los aranceles a Tesla y a los coches eléctricos en respuesta a que Elon Musk no bloquea los contenidos con los que no está de acuerdo. Brasil ha bloqueado Twitter por completo en el país porque un juez ha tomado esa decisión del Tribunal Supremo. Entonces, han empezado a venir un montón de temas y se nos han acumulado un poco para hablar de ellos. Pero bueno, lo conseguiremos. Y bueno, vamos a empezar por Venezuela y lo que queremos explicar en este podcast es el fraude, cómo ha sido posible que ocurra, pero más que eso es cómo, qué cosas van pasando para que pueda ser posible que llegues a esta situación. O sea, cómo te pueden hacer unas elecciones fraudulentas. Pues hay pasitos. Correcto, y además el hecho de que los venezolanos en sí han vivido en una democracia durante mucho tiempo, nunca, sobre todo pues eso, hace 20 años, pensarían que están donde están ahora. También estamos mostrando que lo que pensamos que son instituciones robustas y fuertes y atemporales, como podemos imaginarnos la democracia española, enseguida, como empiezan a tomar malas decisiones, empiezan a deteriorar la calidad democrática, puedes acabar en una situación como la que está Venezuela ahora, una situación terrible. Efectivamente, y ahora lo contaremos porque España cada vez se le está pareciendo más. Vamos a empezar por el fraude electoral. En Venezuela han ocurrido un montón de fraudes electorales, pero de distinto nivel. Hay fraudes menores y fraudes mayores. Y os voy a explicar ahora a qué me refiero con esto. Por ejemplo, un fraude electoral, podemos decir, pequeñito. Una cosa que podría pasar. Si tú tienes un grupo de votos segmentado que sabes que no te va a votar, a esa gente, si consigues hacer que no vote, pues tú, a la hora de contar las papeletas, vas a hacer unas elecciones supuestamente limpias, pero ya te has quitado una parte de la población. ¿Esto ha ocurrido en Venezuela? Pues sí. Por ejemplo, el voto por correo en Venezuela es complicadísimo. Y es complicadísimo por las trabas que pone el gobierno del tiempo que tienes que pedir el voto, de la cantidad de tiempo que tienes luego para votar, de que te llegue el sobre, de que tal. Un poco igual como pasa en España en todas las elecciones, que hay alguno que no llega al voto, pero en general se puede. Pues en Venezuela, imposibilitando el voto por correo, han conseguido que solo un 1% de la gente que está fuera de Venezuela, que en su mayoría son exiliados de Venezuela. La gente que se ha ido recientemente de Venezuela no es que me va genial y me voy del país, no, es que huyo del país. Yo pienso que esa gente tendrá interés por lo menos de votar por correo. Digo, igual a un español le da igual porque piensa que es todo igual, pero si me he ido exiliado, por lo menos voto, ¿no? Pues claro, un 1% de la gente que está fuera de España, que está fuera de Venezuela, solo ha votado por correo. Por comparar, en España vota el 10% de la gente que puede hacerlo desde el extranjero. O sea, 10 veces más de lo que votan en Venezuela en una situación mucho menos crítica de lo que hacen allí. Eso desde luego es el primer punto, ¿no? Que hace que, vale, pues como evidentemente la gente que está fuera no me va a votar, pues hago una trama burocrática imposible, así que nadie puede votar. Pero bueno. Sí, o sea, al final eso tiene todo el sentido, ¿no? Nicolás Maduro dice, a ver, yo tengo un país en el cual he producido a través de mis acciones que muchísima gente tenga que huir, porque he tenido la máxima miseria económica en mi país, una dictadura a fin de cuentas. Entonces, esas personas que están fuera, yo digo, ¿qué quiero? Que voten y puedan tener, pues que ya luego lo voy a manipular igual, pero el hecho de que incluso me sea más difícil manipularlo, porque el 98% de la gente que vote desde fuera va a votar en mi contra, pues mira, más fácil que no voten y ya está resuelto, vamos. Claro, eso sería un nivel de fraude menor porque, claro, desde el buenismo se puede argumentar, no era posible votar, tal, has hecho un trámite imposible y no ha votado nadie. Pero bueno, a la hora de contar los votos, puedes contar una cosa que sea verdad. Oye, los votos que hay son estos. ¿Cuál sería, por ejemplo, otro nivel mayor de corrupción en unas elecciones? Pues empezar a inhabilitar gente. En Venezuela se ha inhabilitado, entre otros, pero muchos,
pues a María Corina, a Corina Lloris, a Juan Guaidó, que es uno ya antiguo, a María Corina Machado concretamente le han metido 15 años de inhabilitación. Y claro, si tú supuestamente, o por lo menos tu gente se cree que tiene un Tribunal Supremo de Justicia, como el de Venezuela, independiente y tal, pues eso aquí pasa en España y el Tribunal Constitucional inhabilitase a alguien 15 años, igual hay gente que diría, bueno, pues ese tío no se debe presentar, tal. Entonces, toda persona que te pueda suponer un cambio, que te pueda suponer verdaderamente alguien que te pueda ganar las elecciones, lo vas inhabilitando por motivos X hasta que te llegue como opositor un pánfilo que sea imposible que ganes las elecciones porque no tiene carisma y porque no sabe hablar, ¿sabes? Y porque no sabe convencer y porque no tiene proyecto y porque tal. Eso es otra manera de conseguir, oye, pues dejo que la gente vote, pero claro, me quito de la oposición y dejo que voten a las opciones que yo quiero. Aún así todavía puedes contar de la urna y decir, oye, ha ganado quien ha ganado. Sí, o sea, María Corina Machado era una persona con muchísima carisma, la inhabilitaron por ello. Luego Corina Lloris es una académica, me parece que tiene 80 años, o sea, era una señora que tenía cierto gravitas político y también por el motivo de la carisma, Maduro dice, oye, mira, pues prefiero quitármela de en medio. Y al final ha salido Edmundo González Urrutia, que no sé si alguno le ha visto, pero tiene muchísima menos carisma que las otras dos personas. Sin embargo, tampoco importa demasiado. Quiere decir, uno ve los resultados reales, que ya los comentaremos ahora, y es un voto que podrías probablemente poner a un cono contra Maduro, y la gente vota al cono, porque Maduro estás votando en contra profundamente de él, y ya está. Totalmente. Entonces, otro de los siguientes pasos que hacen que te vayas acercando al fraude electoral es prohibir a los observadores internacionales. Ojo, prohibir a los observadores internacionales que no te caen bien. Porque Monedero y Zapatero, que luego hablaremos un poco más de ellos, bien que estaban por ahí andando. Entonces, si prohíbes la verificación imparcial, es más fácil corromper elecciones. Porque claro, tú puedes tener 100 verificadores, todos comprados. Pero claro, si el que sabes que no te va a dar se lo prohíbes, pues claro, ya empiezas aquí en terrenos grises, ¿no? Por ejemplo, ahora en 2024, el Centro Carter, que es una agencia de verificación, fue invitado por el Consejo Nacional Electoral para actuar como observador. Como el Centro Carter, corrígeme Íñigo, ¿no? Pero era un poco de izquierdas, tal, bueno, le Sí, dejaron. tenían cierta tendencia progresista, pero aún así era yo creo que de los que todavía tenía un mínimo de imparcialidad. Pero sí, tendencias progresistas, claro. Y total, que este centro ha dicho que las elecciones de Venezuela fueron fraudulentas. O sea, incluso observadores que ellos habían dejado que entrasen, fraudulentas. Pero luego hay otros observadores que, o sea, directamente, por ejemplo, este Kake Minuesca, que no es que sea un observador, pero que fue ahí el día de las elecciones encarcelado y deportado. O sea, aquí no entra Y nadie. los del PP también se presentaron en el aeropuerto y les echaron también. No, Pero vamos, el resultado ha sido, o sea, la amaño ha sido tan burdo, como vamos a explicar ahora, que hasta el propio Centro Carter y muchos otros han tenido que admitir que es que, o sea, ¿cómo no vas a admitirlo? O sea, quiero decir, hay un no. momento en el cual ya es tan obvio y lo vamos a ver. Total, este es el último paso. Aquí ya tú todavía puedes contar las papeletas, decir que ha salido lo que ha salido y ya habrá gente que te defiende y gente que no, gente que se lo crea, gente que no. El último paso Sí, es... bueno, perdona, Miguel, por explicar un poco cómo funciona, o sea, a lo que ha dicho Miguel, ¿no? O sea, esos son pasos previos a lo que es como tal las elecciones. Y ahora Miguel va a explicar cómo se corrompen esos resultados de las elecciones. Pero para entender muy sencillamente cómo funciona la forma de votar en Venezuela. En Venezuela la gente vota a través de máquinas. Tú pones en la máquina a quién votas y entonces la máquina te saca un papelito. Y el papelito dice un voto por Edmundo, un voto por Maduro. Ya había gente en Twitter que explicaba cómo las propias papeletas eran un infierno. Había 15 Maduros en todos lados y de repente Edmundo en una esquina ahí pequeñito, tal, no sé qué, y otros candidatos aleatorios. Entonces, cuando tú votas a través de la máquina. La máquina, en principio, envía esos resultados online y la papeleta se imprime diciendo quién has votado. Y eso se mete en una papeleta, vamos, se mete en una urna tradicional como de toda la vida. Luego, al final, cuando se cierran los colegios electorales, las personas cogen a quién se ha votado en función de las papeletas y rellenan actas. Y esas son las famosas actas que se han visto online, como Edmundo González, que además la oposición las ha coleccionado, ha ganado por un 70-75%, y eso quitando a todos los que no han podido votar de fuera, o sea que habrían ganado por un 90%. 70, más o menos 70%. Entonces, luego Maduro ha dicho, no, a mí lo que me ha llegado a través de las máquinas automáticas ha sido lo que va a contar Miguel ahora, que es esto. Y no te voy a decir nada sobre las actas ni nada, olvídate de las actas. Esto es el
Consejo, ¿cómo lo llaman? El Consejo Nacional Electoral. Un órgano imparcial, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Miguel? ¿Cómo se han corrompido los resultados? Bueno, pues efectivamente ese es el último paso, corromper los resultados, que es hacer lo que te dé la gana. Pues fíjate, esto debe haber sido que la persona que ha hecho esta chapuza que vamos a explicar ahora no debe entender muy bien, o tendría prisa o lo que sea, y no debe entender muy bien cómo funcionan las matemáticas. Porque Maduro sacó el 51,2% de los votos. Y eso sería normal. Pero el problema es que Maduro no sacó el 51,2% de los votos. Sacó el 51,2000000% de los votos. Eso es extremadamente sospechoso, porque sacar 5 ceros en fila es mucha casualidad entre 10.500.000 votos que había. Te minas un bloque de Bitcoin con eso, por lo menos. Algunos entenderán la referencia. Sí. Pero es que además, los otros también sacaron 0,000. Estadísticamente, que tengas tantos ceros en fila pasa una de cada 100 millones de veces. O sea, es decir, esa es la prueba más concluyente, y es una cutrada tan grande que, claro, una de cada 100 millones de veces puede pasar que el número de votos, que Maduro sacó 5.150.092 votos, pues una de cada 100 millones de veces puede sacar ese número de votos. Es una casualidad, porque podía haber sacado 92 o 93 y ya no teníamos nada que decir. Pero es que va y saca 92. Y el siguiente igual. Y el siguiente igual. Una cosa vamos, vergonzosa. Sí, hay un momento en que uno, si está en redes sociales o incluso escucha la televisión, puede llegar a dudar, ¿no? En plan, llega información de todo tipo, parece muy obvio que Maduro es un dictador y tal, pero luego tienes a personajes siniestros como Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, muchos de izquierdas, que definen a Maduro con una vehemencia tan fuerte que empiezas incluso a dudar y dices, joder, pues a lo mejor me están mintiendo aquí los de derechas que quieren, pues como dicen ellos, ¿no? Que quieren dar un golpe de estado y no sé qué, pero es que contra las matemáticas no hay nada más. Es que es tan burdo el error matemático que han cometido a la hora de adulterar las elecciones, es tan claro que por mucho que ahora mismo se intente meter todo el barro que quieras en las redes sociales, ya no cuela. Pero como digo, llegas a dudar a veces, pero esta prueba, que es la que acabo de comentar Miguel, que sean tantos ceros seguidos, la probabilidad es 1 entre 100 millones. Es imposible que no haya sido fraude electoral. Por hacerlo el ejemplo sencillo de a qué nos estamos refiriendo, si en unas elecciones hubiera 100.000 votos, ¿cuál es la probabilidad de que uno saque 60.000 clavados, o sea, el 60,0000%, otro saque 30.000 clavados, o sea, el 30,000%, y el resto saque el 10% clavado? ¿Qué sería lo normal? Pues que uno saque 60.134, el otro saque 29.952 y el otro saque el resto. Algo así. No 0,000. Pues con los números de Venezuela ha pasado exactamente esto, que lo he hecho con números sencillos para que sea más fácil. Sí. Para seguir avanzando, ya hemos explicado, ¿vale?, cómo se va corrompiendo. Al final, ¿vale?, todo está corrupto. Pero hay mucha gente que en España dice, bueno, pero los políticos españoles no son como los venezolanos. Porque aquí se respeta más la democracia. Y es verdad, vale, igual allí respetan un poco la democracia, pero los españoles no somos como los venezolanos. Aquí tenemos nuestras instituciones y tal. Vale, los políticos españoles respetan porque temporalmente no les dejaron. O sea, los políticos españoles no tenían capacidad de hacer lo que pasa en Venezuela. Ojo, no porque no quieran. Y por cierto, como hemos explicado en otro podcast, cada vez están cogiendo más y más el Poder Judicial. Se lo están repartiendo más y están metiendo jueces que son de una cuerda o de otra. Jueces que cada vez más lo que hacen no es interpretar la ley, sino interpretar lo que quiere el político. Y vamos a dar casos concretos. Por ejemplo, Zapatero. Zapatero es una persona que fue presidente del gobierno de España durante años. No estoy hablando aquí de un concejal random de un pueblo. No. Nuestro presidente, en 2015, entre 2015 y 2019, viajó 37 veces a Venezuela. Y eso era cuando no le daba vergüenza decir cuántas veces había ido a Venezuela. Y lo dijo en una entrevista. He intentado buscar cifras más recientes y no las he encontrado. Pero ahora va Zapatero, insisto, presidente del gobierno de España, hace no tanto presidente del Partido Socialista, defendiendo dictadores. Así, o sea, nuestros expolíticos, ¿por qué no se han convertido así? ¿Por qué no se han convertido en eso en España? Porque no pudieron. Esto ya es el ejemplo más grande que tenemos, ¿no? Porque también tenemos a Monedero, que nunca llegó a tener tanto poder, pero es otro político que ha estado por aquí dando vueltas en España tal, hasta que ya le han dejado de votar y se ha puesto y se va bailando con los chavistas. En el vídeo ese famoso del día antes de las elecciones, pues bailando, tal, votada a Maduro, legitimándolos. O sea,
Nuestra casta política no es diferente a la venezolana. Nuestros poderes todavía son algo imparciales y lo evitan, pero vamos de camino. Ese vídeo es una vergüenza, el que haya tenido la mala fortuna de verlo lo sabe. Es un vídeo profundamente vergonzoso el de Monedero bailando con Nicolás Maduro. Vamos, para que seamos muy conscientes, Miguel acaba de mencionar el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido presidente de España entre 2004 y 2011. Tengamos en cuenta lo siguiente, y tengámoslo muy en cuenta. Esta gente, la única diferencia que hay entre esta gente y Maduro es que esta gente no puede hacer las cosas que querría hacer si pudiese, porque las instituciones por ahora están resistiendo. Decía Thomas Jefferson la frase de el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Tenemos que estar conscientes constantemente de qué tipo de abusos de poder intentan hacer nuestros políticos. Y en los últimos años, especialmente el PSOE, ya sabe Miguel que yo no soy fan para nada del PP, no me gusta el PP, pero especialmente ha sido el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, han degenerado la calidad de las instituciones democráticas de España profundamente. Y no podemos permitirlo, tenemos que estar muy vigilantes, tenemos que protestar ante ello y tenemos que honestamente votar por opciones que sean muchísimo más liberales, que tengan más respeto a las instituciones, división de poderes, etc. Pero bueno, eso es un tema para otro podcast. Vale, pues para seguir avanzando con los temas, vamos a ver qué países reconocen los resultados, ¿no? Porque no es que todos los países hayan dicho que no los reconocen, pero cuando veis la lista igual entendéis un patrón. Los países que reconocen los resultados son China, Irán, Turquía, Siria, Corea del Norte, Nicaragua, en fin. Pues son los países que están alineados con nuestros expolíticos, países alineados con Zapatero y con Monedero. Países que son profundamente en contra de la libertad, no ya económica, que Europa es profundamente en contra de la libertad económica de la gente, sino también personal, que todavía en Europa queda libertad personal para hacer lo que quieras, en teoría, económica ninguna. Pero es que en China, Corea del Norte, estos países, ni siquiera personal. Entonces, cuando una democracia con alta legitimidad, y ese es el problema, que parece que cuando la gente vota puede hacer lo que sea, ¿sabes? O sea, si mañana votamos, podemos poner IRPF al 100%, porque lo hemos votado. Bueno, ya vamos por el 40 y pico, no sé cuándo tardaremos en llegar. Pero como lo hemos votado, podemos hacer lo que quiera. Cuando la democracia, que tiene alta legitimidad, se corrompe, llega un punto donde ya no se puede votar. Porque claro, si llegas a la última fase donde ya pueden hacer una chapuza y decir, los votos han sido estos, ven a cuestionármelo, pues te has quedado ya sin salida. Es decir, en Venezuela ahora mismo, aunque el 99% de la gente vote en contra, mientras el poder lo mantenga, el poder armado, lo mantenga Maduro, no hay salida. Mientras el dictador sea votado, ojo, votado sin comprobar, se quedará ahí. Decía Mao la frase famosa de que el poder está en la boca del fusil, y es totalmente verdad. El poder es quien tiene las armas, y lo que ha comentado Miguel, la degeneración progresiva de las instituciones democráticas dan lugar inevitablemente a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Corea del Norte, y de nuevo, pensamos que es imposible, pero estas mismas personas hace 20 años también pensaban que era imposible. Una cosa que ha hecho muy bien el régimen de Venezuela, y esto es una cosa que ha hecho muy bien, me refiero para su supervivencia, es que a diferencia de otros regímenes totalitarios como Corea del Norte, ellos sí que han permitido que la población que quiere huir huya. Y de esa forma, eso ha servido como una válvula de escape de la dictadura del país. Es decir, tienes muchísimas personas que están descontentas con la situación de dictadura y de pobreza, permites que se vayan, que sean refugiados en Estados Unidos, en otros países, aunque está provocando muchos problemas migratorios en algunas zonas del sur de Europa, del sur de América, pero permites que se vayan. De esa forma no tienes un caldo de cultivo y se queda solo la gente que es más difícil que se rebele contra ti y que cree una revuelta y una guerra civil y un problema real. Claro, la gente aunque le importa menos, o también la gente que tiene dinero, que puede financiar, que puede hacer cosas que igual, si no se hubiesen podido ir, hubiesen dicho, bueno, pues nos organizamos y que sea lo que Dios quiera. Pues todos esos se han vendido, se han ido y viven en otro país. Entonces, ¿cómo salen de ahí? Pues ahora mismo es que no hay salida bonita. Es que es complicado decirlo, pero esperamos que de repente dentro de 5 años Maduro diga, ups, he perdido con un 40% de los votos y me voy. ¿De verdad creemos que esto va a pasar? ¿O va a ser aún peor? ¿Qué hacemos en España? Pues no hay que permitir que se llegue a ese punto. Pero el problema es que vamos de camino.